Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La pandemia vuelve a su lugar. Es imbatible. Leyendo en la prensa internacional lo que ocurre en Inglaterra, es para no creerlo. 50,000 contagiados por día en una variable denominada Delta Plus, que fue más allá de la Delta. Y en otras partes del mundo llegan, desde otras partes del mundo llegan noticias desagradables. No cede el virus, mutado o no. Entre nosotros ciertamente se ha sentido el rebrote. Hemos visto cómo la gente ha acudido a la vacunación, el debate surgido, creo que estéril, sobre si se vacuna o no, y las acusaciones y contraacusaciones que se han hecho sectores, en gran modo turbó la tersura de los procedimientos que el gobierno había diseñado y que iba tan bien. Aquella experiencia de la tercera dosis como necesidad y las dudas propuestas sobre la eficacia, todo eso ha turbado. Pero la respuesta está en las salas de cuidado intensivo y en la ocupación de camas en los hospitales. Estamos bajo ataque. Mi consejo de siempre: precaución, mascarilla, distancia, eliminar la posibilidad de las aglomeraciones que son tan fatales, el aire libre, buscar. De todos modos, eso es cuanto puedo decir de la pandemia. Nosotros tenemos temas fundamentales en curso. El último que hemos visto, el de la reforma fiscal, ha levantado la polvareda de siempre. Hizo bien un diario en publicar las 15 reformas que se han hecho de los 80 acá. Y cuáles han sido las reacciones de los partidos y de los dirigentes nacionales, si se está en el gobierno o se está en la oposición. Yo creo que dije hace ya algún tiempo, tomemos el espejo de Colombia. El presidente Duque la insinuó, siquiera comenzó por insinuarla, y Colombia se reincendió en términos peligrosos. Hubo que echarla atrás. Ahora veo que el doctor Leonel Fernández, con su experiencia, su capacidad, dice con mucha sabiduría y prudencia: es necesaria, pero no es el momento. Ahí es donde está la certeza, el momento. El momento puede turbar, servir para que se turbe, diciéndolo con más propiedad. La paz, la tranquilidad, el orden. Y esto puede repercutir en forma delicada en otros ámbitos y aumentar la potencia de las crisis, tanto la de salud como la económica derivada. Así pues que creo que es hora de recoger un poco velas, bajar un poco el optimismo
delirante que algunos tienen de que ya por fin salimos, ya por fin volvimos a la normalidad. No es cierto. Estamos bajo ataque. Y cuanto más comedidos seamos, mejor. En eso no debemos turbar al gobierno, que es quien tiene la dirección del Estado, y ser lo más comprensivo posible frente a esas crisis mordientes y comprender las limitaciones necesarias, explicables, justificables que se tiene cuando se obra en crisis de este tipo. Tenemos el fallo de Odebrecht, que dictara un tribunal colegiado de primer grado. Yo lo comencé a tratar en la respuesta pasada y dije que estaba en curso mi blog La Pregunta de miércoles, donde iba a ir más a fondo en el análisis. Un amigo me llama y me dice: te oí, el programa fue excelente, pero creo, después de leer el miércoles la pregunta que titulaste Abogado siempre, que tienes que cuidarte de algo. La respuesta es oral. Las palabras, desgraciadamente, se las sigue llevando el viento. La pregunta es escrita, destinada después a ser tal vez recopilada. Pero parte del público que sigue la respuesta que tú aprecias tanto no lee la pregunta, el blog, la pregunta. Entonces, cosas importantes que escribe no se oyen en la respuesta y se pierden. Me hizo una propuesta y llegamos a una especie de pacto. Me dijo: leí Abogado siempre. Es un enfoque magnífico de la situación jurídica, porque te saliste de la técnica jurídica propiamente y te fuiste a la filosofía del derecho. Y eso es provechoso, sobre todo si los que mandan pudieran ser informados de esos puntos de vista. Pero es necesario, pienso, me decía el amigo, casi que se utilice el artículo como editorial, una especie de editorial en la respuesta, leyendo la pregunta del miércoles pasado. Ahí yo repuse: no. El público nuestro es muy extenso y muy generoso. Hay de todas las edades, de todos los lugares, y leer un artículo, por bueno que sea, como leer un discurso, no es precisamente lo más conveniente para su comprensión en muchos de sus planos. No puedo dejar la oralidad, la palabra, el conversado, la explicación, porque hay gente de todas las edades y de todo tipo que oye la respuesta aquí como en el exterior. Los hermanos nuestros que viven especialmente en Estados Unidos, en su costa este. Yo tengo la satisfacción cuantas veces voy a Boston a mi chequeo anual, que ahora tengo 2 años que no voy por el virus.
Es una manifestación increíble. Desde el aeropuerto hasta las tiendas donde voy, el programa es muy visto en Boston. Y tengo noticias de New York, Filadelfia, Miami, bueno, llego hasta Maine, Rhode Island, dominicanos que lo oyen. Y yo le quiero dejar la conversación, no me quiero suprimir por el escrito. El escrito es muy bueno para una corte, para un tribunal, para un técnico, pero no es para el oyente normal, ciudadano ordinario que tiene otras capacidades y otras ocupaciones. Entonces le dije, vamos a hacer un pacto, yo voy a ir explicando. Y algunos párrafos de fuerza los leo, párrafos de fuerza, párrafos enfáticos del blog Abogado Siempre. Por ejemplo, la semana pasada yo hablé del caso, lamenté mucho y lo siento sinceramente que las juezas jóvenes, esperanza de un Estado de Derecho nuestro, como otras muchas, puedan ser expuestas a la burla pública, a la sospecha, entendiéndose que ellas cometieron un error que no fue un error, que fue más bien una malicia, condenar a un imputado por soborno y no tener la contraparte del sobornado, descargar a unos cuantos que estaban absolutamente bien descargados según los motivos que pude leer de su fallo, pero especialmente se quedaba el sobornador sin sobornado, y a la gente le pareció inexplicable. Algunos han hablado de escandaloso y han dicho, bueno, eso está hecho adrede, eso es para que se caiga en apelación, porque, es decir, me dolió y me duele, porque esas jóvenes trabajaron con mucho ahínco, con mucha dedicación, y es una lástima. Han sido víctimas propiamente de la trama, víctima de la trama del gobierno, desde el Ejecutivo, contra el Poder Judicial. Lo expuso, lo colocó en tal situación que la decisión que ha tomado, lejos de ser una saludada, admitida, aplaudida por todos, queda sujeta a críticas mordaces y a desprecios que para sus juezas son inmerecidos. Bien, hablé de una juez icónica del país, Miriam Germán, que ya no es juez, pero seguirá siendo juez de por vida, porque lo fue tanto tiempo que esa es su segunda naturaleza. Ahora es la cabeza del Ministerio Público nuestro. Ella, cuando se conocían coerciones, siendo de la Cámara Penal de la Corte Suprema, ella advirtió al Ministerio Público, que entonces tenía, ya sabemos, como cabeza un joven que desgraciadamente se volvió un desastre, se envaneció y parece que se turbó de tal grado que perdió la razón, porque las cosas que hizo son incalificables. Y le digo a ese Ministerio Público, mejoren esas pruebas. Se refería a pruebas transportadas desde Brasil, dadas allá, no sometidas a contradicción, a discusión, no traducidas siquiera, fundada mucho en las revelaciones de sujetos que colaboraban, delator premiado,
y el tribunal se rehusó a recibir esas partes. Pero advirtió la juez Germán, conociendo coerciones, mejoren eso, porque ese expediente va a tener dificultades. Hablaba la juez. Ahora está en la cabeza del Ministerio Público, cosas del destino, que hay que analizarlas incluso teniendo cierto sentido trascendental. Porque esa advertencia que ella hizo sirvió para que la expusieran a una escena realmente incalificable, imperdonable. Se la agredió cuando estaban conociendo el Consejo de la Magistratura, las candidaturas posibles. Ella fue para la renovación de los cargos de jueces. La agredieron en una forma ignoble, perversa, terrible. Fue una noche que el país vibró de ira. Parece que los que urdieron el asunto, y creo que el presidente de la República estaba a la cabeza de eso, Danilo Medina, creyeron que esa mujer se iba a desmayar o iba a romper en llanto y iba a abandonar su pretensión de permanecer. No conocían, no sabían de su trayectoria, de su fortaleza, de la seriedad y el valor con que ella ha manejado los asuntos de su vida, especialmente impartiendo justicia. La mujer respondió con mucha dignidad. Incluso le hizo una advertencia premonitoria al procurador de entonces. Si esto fuera de 2 vías, yo tendría cosas que decirle a usted. Dios mío. Ya el país sabe, ese procurador está en Najayo, pendiente de procesos serios, graves, pesados. Ya es un imputado. Ella, en cambio, el agravio que sirvió para que la República la asumiera. Apoyo moral de primer orden. El presidente Abinader, que ganaba la presidencia, ya sabemos, en medio de tantas turbaciones y problemas, originados desde el propio gobierno, que quería desorganizar de algún modo los resultados, si no le eran favorables. Aprovechó, la designó en la aprobación pública, ella asumió la posición y lleva una joven muy ardorosa, muy cálida, muy expresiva, que era fiscal del distrito, como una especie de procuradora, yo digo, un oficial de campo, para la persecución de la corrupción y de un cargo importantísimo. Y le dio poderes, y le dio independencia, y digo, nadie, ni yo ni nadie puede determinarlo de usted. Oh, cosas de la vida, la mano de Dios. Esa mujer que fuera tan agraviada es la cabeza de la acusación pública de la República Dominicana. Entonces, yo digo que ella anticipó ese desastre, pero no sé exactamente cuándo ella ha podido profundizar, cuánto ha podido profundizar en ese desastre. Por ejemplo, aquí en el artículo Abogado de Siempre, después que yo hablo de que estoy haciendo una especie de canje de la tribuna forense y política por el surco,
es decir, por abogado de campo, hombre de campo, porque no he dejado de tener el anhelo de ser algo que fuera ese héroe de la humanidad y de la historia, Abraham Lincoln. No, claro, guardando la distancia, pero los que lo combatían y lo despreciaban lo llamaban abogado de la pradera, abogado de campo. Me llega la noticia y me llega el interés de amigos y de gente que me dice, tiene que hablar, porque se dio el fallo, volver a la tribuna. Y es ahí donde yo digo, atiendan. De consiguiente, lo que hoy hago es migrar del derecho hacia su filosofía y desde allí decir, atiendan. Ese proceso no debió de producirse jamás en los términos y dimensiones que el poder se propuso y logró hacerlo. Porque lo que hizo más bien fue burlarse de la justicia, humillarla y desconsiderarla, al exponerla al ridículo de solo tener acceso a lo que sus planes decidieron como posible. Peor aún, en la especie, es decir, en el caso, todo se contrajo a lo más nimio, dejando fuera del alcance de sus jurisdicciones el grueso de los hechos ocurridos, porque con ellos ocultaba y protegía las mayores responsabilidades y dejaba impune y libre de juicio al ente primordial de aquella experiencia criminosa que alcanzara dimensiones mundiales. Es imperdonable que el presidente de un país que amenazara con no firmar un contrato por abusivo al tener 300 millones de dólares de sobreprecio para la construcción de una planta de energía a carbón, se hace todavía más imperdonable por referirse a ello, luego de una escandalosa atribución de obras en una licitación innombrable, con cálculos de licitadores irreales, virtuales, y después, desde las sombras, llegar a dar su firma con una reducción de 200 millones de los sobreprecios y solo reaccionar cuando estalla el escándalo en Brasil como un terremoto continental y hace un acuerdo estrambótico con la autora principal de los crímenes, fundándose falsamente en el principio de oportunidad de un ministerio público deliberadamente envilecido. Ese presidente imperdonable ha podido ver desde las gradas, como un emperador en Coliseo, el espectáculo de solo algunos gladiadores en la arena, los que él quiso, incluso segregando a no pocos de un expediente que solo pudo servir para aparentar el juicio ante otros estados estremecidos que cabalmente habían apoderado de sus responsabilidades a sus instituciones plenamente. Caso Perú, especialmente, Ecuador, bueno, ya sabemos, 6 o 7 estados. Es más, dice el abogado de siempre, hablando ya,
Para mayor ofensa del orden judicial, el Ejecutivo permaneció soberbio, impertérrito y complacido ante la prueba de su culpabilidad, reflejada en los codinomes que enmascararon las identidades de los autores de mayor calibre durante el tiempo más atroz de las zafras de las mayores exacciones. Severo, pero justo. La justicia no solo quedaba así mediatizada, dejándole juzgar a quienes quiso el Ejecutivo, sino que se quedó impasible ante los alias de los agentes que incurrían en los mayores y últimos saqueos. De manera pues que viendo todo esto tan obvio, tan ultrajante, es lógico decir que no se debió juzgar jamás en un tribunal de la República en la forma en que se ha hecho, encubriendo los contenidos más rapaces, con tal de montar el espectáculo de que el gobierno había cumplido sus deberes en la lucha contra la corrupción. Óigame, el artículo no es sencillo. Les dije, en realidad no se trataba de algo ajeno que el tribunal no tenía por qué saberlo, y menos apoderarse de oficio. Al contrario, era un solo y mismo expediente, y la prueba más plena de todo estaba en el acuerdo tapadera, que con cinismo sin límites sirviera de ignominioso escudo al ofrecerlo la acusación pública como un gesto de limpieza en su dinámica. Lo primero que había que hacer era reflotar ese acuerdo, en todo caso, no para excluirlo, como se hizo, sino para considerar que no era viable abrir un proceso mutilado en la forma criminal en que se hiciera. Ahí es cuando aparecen las amenazas profundas, las enseñanzas profundas, de la filosofía del derecho. Debió desecharse la mutilación del caso, no permitir que se premiara a los autores peores de los crímenes que pasaron a dirigir su propia suerte. 3 acciones audaces y una previsión eficaz, pero serias. Y debo decir que no me mantuve distante del caso cuando escribí esto. Y llegué a escribir, estando ya en el surco de que hablo, 2 bloques de la pregunta. Acciones audaces pero serias. Y 3 acciones audaces y una previsión eficaz, de fechas 28 de octubre del 2020 y 4 de noviembre del 2020, cuyas afirmaciones podrían explicar mi posición desde el principio. Lo hacía no desde la calle, sino desde mi condición elemental de ciudadano, como diría el gran reformador John Knox a María, reina de Escocia, cuando ésta le inquiriera: ¿y quién eres tú para atreverte a dar lecciones a los nobles y a los soberanos de este reino? Él respondió: señora, soy un súbdito nacido en el mismo reino. Al presidente Abinader le propuse
en lugar de preocuparse por darle seguimiento a un proceso de juzgamiento tan restringido y desfigurado, se concentrara en desconocer el siniestro acuerdo intervenido entre Odebrecht y Danilo Medina, por ser una vulgar llave maestra para salvarse ambos de sus responsabilidades muy graves. Que no temiera, le dije al presidente Abinader, que se le acusara de dañar la seguridad jurídica, ni de irrespetar el principio de la continuidad del Estado, pues había fraude de por medio, y este lo corrompe todo. Que de consiguiente, lo que cabía era perseguir a Odebrecht, demandándole por daños y perjuicios al Estado dominicano, no solo por los sobreprecios abusivos de la obra Punta Catalina, sino por haber introducido el mecanismo de sus operaciones estructuradas que envenenaran a medio mundo, y además por haber confesado en instancias formales de connotación transnacional que sus últimos 3 años de operaciones se concentraron en República Dominicana, porque era la que ofrecía más garantías y protección para el enorme entramado que alcanzaba más de 6 estados del mundo. Le dije, presidente Abinader, una demanda de tal tipo sería imponente y usted tendría en su favor la condición de ser un presidente nuevo y distinto a aquel que fuera sombra protectora de las maldades, por lo que no podía intentar ninguna acción de tal linaje al haber sido parte del coro doloso que se pretendió aniquilar mediante una aberrante aplicación del principio de oportunidad del Ministerio Público. Ciertamente se había presentado la oportunidad, pero no servía más que para el encubrimiento y el engaño. Le dije al presidente Abinader que una demanda de tan recio carácter no la soportaría aquel monstruoso consorcio que no ha sabido desaparecer y busca regenerarse utilizando nuevos administradores de fama mundial para respetabilizarse. No se me oyó, ni se prestó atención a lo que dije, como me ha ocurrido con frecuencia. Y el nuevo gobierno permaneció inerte durante meses ante la deriva hacia el circo o la farsa de un juicio frustratorio. Ahora nos enfrentamos al fracaso que sensibiliza la decepción del pueblo, al que no le han permitido la honda satisfacción de entender que se ha hecho justicia. Y todo esto lo expreso con sincero pesar por la inmerecida prueba que está padeciendo un tribunal de la República, servido por 3 exponentes de nuestra esperanza de llegar a tener un verdadero Estado de Derecho. Sí, óigame, el artículo no es sencillo. He meditado, decía aquí, he meditado mucho sobre nuestras insuficiencias. Una de ellas es la capacidad limitada de nuestros tribunales para dar lecciones y amonestaciones a los poderes públicos abusadores, como lo hacen, por ejemplo, las Cortes Americanas. Por eso son tan respetadas cuando no temidas. Ustedes se imaginan, digo yo en el artículo, si desde el principio del juicio que deriva hacia la nada, el tribunal hubiese podido decir, un momento,
Esto es una ofensa. Hay que traerlo todo. ¿Dónde está Odebrecht como autora de los sobornos? Aquí se está tratando solo unos años, y no sobre los hechos más graves. Y estos no llegan a justicia. ¿Quién lo puede hacer que no sea el reo principal, que debe ser la cabeza del Ejecutivo? ¿Por qué tenemos nosotros como Tribunal de Justicia que ser cómplices por ocultación de esas infracciones? O todo o nada. Ese es el fin verdadero de justicia, de hacer justicia. Lo otro es burla. No tenemos, decía yo, bien lo sé, esa riqueza procesal. Y el tribunal nuestro, servido por terceros imparciales, que no tienen la categoría rectora, ¿a qué me refiero? Resultan víctimas de las astucias de las tribunas, porque en la procuración de la verdad se le excluye y paraliza. Es fascinante el examen de estas falencias y se termina convencido uno de que nuestro Estado seguirá siendo una ficción, mientras el poder político y los poderes fácticos puedan juguetear con sus leyes, cortes y tribunales, por mucho que se adorne con una constitución que todo lo prevé y sin embargo se intenta violar casi en el día a día. ¿No somos acaso todos iguales ante la ley, según ella reza? No sé si la defensa utilizó esta argumentación como medio de inadmisión poderoso, metajurídico si se quiere, y les dijo al tribunal: si a nosotros se nos puede juzgar por unos hechos, mientras a otros se les premian siendo los verdaderos culpables, no habrá justicia. Se trata de soborno, magistrados. ¿Quién sobornó? No está aquí. Y lo más grave, los sobornados de la peor especie están también excluidos de esta ordalía. No hubo tampoco voz en la prensa para abanderarse de algo tan serio y trascendental. No nos juzguen así, magistrados, que mucho deshonra el pecaminoso sesgo del poder político y fracasará en el fin más alto que implica juzgar un crimen, y seréis responsable de contribuir con su fallo a dar la falsa ilusión de que se hizo justicia. Al contrario, se puede degradar aún más cuando tal fallo pueda ser tildado de haber sido cobardemente selectivo según se le ha impuesto. Los imperativos categóricos de un ordenamiento jurídico no son declamaciones vacías. Entonces entraba en Miriam y decía una juez formidable, icónica de la República, Miriam Germán, siendo presidenta de la Cámara de la Corte Suprema, lo advirtió mientras se conocían medidas de coerción en una generosa recomendación sobre las debilidades probatorias para llevar hacia adelante ese proceso. Atiendan a esto, que es muy importante. El Ministerio Público, desvergonzado de entonces, pareció comprenderlo cuando llegó a someter una solicitud de autorización mediante fallo para trasladarse a Brasil, a fin de hacer precisiones y mejoramientos de las pruebas transportadas, no sometidas a contradicción, ni siquiera traducidas al español. El tribunal, que por auto expreso autorizó la vital diligencia, debió sorprenderse del abandono abrupto, semanas después, del interés de la diligencia probatoria consentida. Pero no podía el tribunal, aunque se extrañara de tan sospechoso comportamiento del Ministerio Público, movilizar su propio interés de mejorar las pruebas.
porque así de inerme lo ha dejado la nueva normativa procesal penal, tan vanagloriada. Se perdía así la oportunidad de recordarle al engreído Ministerio Público y a su sociedad que había trampas en todas estas sinuosidades de las acusaciones maliciosas, algo que necesariamente alejaba la verdad, según el diseño de los dos grandes culpables, a quienes he llamado en la respuesta el corazón del desastre: Odebrecht y la presidencia de la República Dominicana, servida por Danilo Medina. Tal ha sido el tollo, y como siempre, la astucia parece que se va a imponer. Las magníficas magistradas al escarnio público y el presidente autor a la impunidad, ya con pujos de regresar triunfal a los poderes que supiera establecer, que pretendiera establecer en su fallida satrapía. El amigo, me imagino que habrá quedado satisfecho con la transacción en que yo entré, de leer solo párrafos. Hay otros párrafos de la misma severidad. Estamos así, como lo digo en el artículo, como diría Abraham Lincoln: si no sabemos dónde estamos ni sabemos qué hacer, no podremos tener soluciones. Esa es la trampa, ese es el descalabro. Ahora bien, yo debo decir, terminado el recuento de los párrafos de esto, que se han producido cosas. Uno de los imputados, Víctor Díaz Rúa, fue a un programa de televisión y dijo: ahora fue sancionado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, no por soborno. Que después del año 12-13, donde se paralizó la investigación, se produjeron de 6 a 7 obras. Mencionó las carreteras de Miche, unas circunvalaciones importantes, y que existían adendum escandalosos. Y yo digo, si se suman esos adendum, se llegaría a la suma señalada por Odebrecht que pagara en ocasión de Catalina, $92 millones. Es decir, que estamos viviendo como una especie de surrealismo. Un reo a medio condenar dice: no, pero es que a mí se me condenó por esto, pero cuando esas carreteras se hicieron yo no tenía funciones públicas y eso no se ha investigado y tiene adendum escandalosos. La misma de Catalina. Óigame, ¿de dónde están saliendo las lecciones? Por eso se sometió a parálisis el procedimiento. Ahora vendrían cosas. Discutir si pueden esos crímenes prescribir. ¿Por qué no se ha hecho nada con las 2 querellas formidables en la cual participó Participación Ciudadana? Óigame, que es mucho decir. La realeza de la verdad del país. No se mueven, no se saben si fueron archivadas, pero muy poderosas y muy bien redactadas. 6 ONG. No, eso no se investiga. ¿Por qué? Digo yo, cuando vengan esos procesos que habrán de venir por querellas populares, por inquietud y necesidades electorales, en los tiempos calientes que vendrán a partir del año 22-23,
Miriam Germán Brito estará en la posición o se habrá ido. Ya se ha hablado de que ella admitió hasta un día, por razones de salud, no sé qué otra consideración. ¿Quién se haría cargo de esas responsabilidades? Si no se producen acciones con motivo de esos hechos, ¿piensan ustedes que va a permanecer el país impávido? ¿No habrá una revuelta colectiva peligrosísima? Pero eso es lo que quieren precisamente los que diseñaron su propia absolución. No absolución, no, que no ser imputado siquiera. Bueno, bien, en medio de estas reflexiones sobre esa crisis tan dura, tan penosa, que no crean ustedes que produce alegría comentarla, esto es avergüenza y apena. Haití, sus bandas criminales con un control territorial casi total. Dios mío. El presidente Abinader, el presidente de Panamá, el presidente de Costa Rica se juntan. Ahora se sabe mejor que lo de Haití es una tragedia que afecta a otros estados y qué sé yo cuánto, y proponen medidas y le dicen a Estados Unidos, intervenga, intervenga. Incluso el propio Listín Diario y el editorial, que es importante, dice, no, es un fideicomiso lo que necesitan, y una ocupación militar múltiple. Y, óigame, y 17 misioneros norteamericanos secuestrados, y un jefe de banda que dice, los vamos a matar a todos si no nos dan el millón por cabeza que están pidiendo. Ustedes están huyendo. Eso después del asesinato del presidente Moïse. Que el grupo de ellos, no sé si habían pactado con él a encargarse de la seguridad. Yo no sé si en esas bandas, 154 en total, hay componentes ideológicos. Los hubo en FARC. FARC era la expresión de la revolución, pero tenía drogas y aspiraciones políticas. Ya está refugiada en La Paz buscando poder político. ¿Podrán esos grupos de delincuentes haitianos, con ideología o sin ideología, con narcos de por medio o narcos sin, tomar el poder en las condiciones actuales? Parece que sí, que es posible. Porque está pasando en Haití algo que nosotros nos cansamos de exponer en las respuestas, señores. Yo recuerdo cuando yo traía mi vida de el expresidente Clinton, a quien considero un político brillantísimo, de una inteligencia formidable, pero, como decía Churchill, los americanos siempre terminan por hacer las cosas bien después de haber agotado todas las otras posibilidades. Y yo leía el fervor del presidente Clinton por Aristides, y lo traen en una flota de portaaviones, y los reponen, y disuelven el ejército. Y después ocurre que los técnicos y académicos que tratan mejor el problema de la droga del mundo reducen el asunto de que su derrocamiento fue el fruto de un choque de carteles de drogas. No hay ejército en Haití, que era una manera de controlar aquella tragedia, con las naturales aberraciones de un régimen de ese tipo. Bueno, ahora tienen el caos. Pero el caos no es solo para Haití, porque hablan de las soluciones de Haití en Haití, que es nuestra posición, y apoyamos al presidente Abinader en esa posición expresada en Naciones Unidas. Pero le decimos, presidente, el problema no puede seguir siendo debatido en Naciones Unidas. En Naciones Unidas hay 60 estados de África, importantísimos.
50, 40, no sé cuántos. Y ellos tienen la fijación que le vendieron la nación del Islam, el Caucus Negro de Estados Unidos, que lo que cabe aquí es una fusión, la desaparición de República Dominicana. Eso hay que llevarlo a OEA, para ver si la OEA, con los estados de Latinoamérica, que son predominantes, maneja el problema con realismo. Ya le está llegando también la migración haitiana allá y le ha producido trastornos a Chile, a Perú, a Ecuador, en Centroamérica, a México. Tal vez podrían ayudar a tratarlo mejor. Pero el fideicomiso es inevitable. Mientras tanto, señores, yo vi con estos ojos que se habrá de tragar la tierra un documental que pasó mi querido amigo Manuel Fermín en su programa Al Final de la Tarde, hablando bajo el título de Haitianización a la carrera. Una señora muy preparada, parece que de Estados Unidos, hablando del manejo del gasto de salud en las maternidades nuestras. Ay, Dios mío, eso hay que verlo, eso hay que reproducirlo, porque es que nada explica mejor eso. Entonces explicaban los casos, lo cuantificaban, los porcentajes como iban subiendo. En definitiva, la conquista del país a través del vientre, del sexo. La capacidad de producción, de generación de hijos, de 5 hijos por cada vez. En 4 o 5 años vamos a tener millones de niños traídos a parir aquí. Y claro, como Danilo Medina se encargó de desbaratar las fronteras jurídicas, burlar el fallo 168, que es una catedral, y producir todas las bajezas de la ley 169 y todas las irregularidades que se cometieron con la nacionalidad. Incluso se animó la OEA a decir que teníamos que abandonar el artículo 18 de nuestra Constitución en un fallo de la Corte Interamericana. Ustedes se dan cuenta de la cantidad de enredos que tenemos de frente. Es decir, alguien me decía, lo que hay que hacer es ponerle la respuesta a un programa a mediados de semana para que tengan más tiempo. Porque la verdad es que viendo el índice de temas, se me quedan muchísimos temas por tratar, que son interesantes. Y hay que aplazar de una semana a otra para tratar de poder ir explicando las posiciones nuestras, que son de orientación, que nadie vaya a suponer que son para dañar, para herir, para perseguir. No. Estamos expuestos a perder el país, lo sabemos, no ahora, lo sabemos desde siempre. A ese presidente Clinton le mandé yo a decir en Chile, en una entrevista que tuve con el general McCaffrey, en un hotel de 3 horas, mientras ellos estaban en una recepción: general, dígale al presidente Clinton que está equivocado con lo de Haití, que las cosas no son como él las piensa. Engrandeciendo a Aristides, vendrá lo peor, desaparecer el ejército es suicidio, vendrá lo peor, vendrá el caos. Y las fuerzas de izquierda revolucionaria y los trastornos de la región que vendrían, y vinieron gravemente, van a hacer provecho de ese caos, pero la damnificada mayor y única será la isla. Y ahí estamos nosotros con cerca de 200 años de independencia, miembros fundadores de Naciones Unidas, un estado pequeño pero dignísimo. Bueno, saben ustedes, amigos, que estamos saliendo por el canal 3 del cable, Super Canal,
nuestra versión central a las 11 de la mañana de domingo. Asimismo, canal 22 y 52 de Aster a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche, Teleimpacto, que estaremos en YouTube después de nuestra versión central a partir de las 12 del mediodía de domingo, y que confiamos en que la gracia de Dios nos permitirá estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.